El tema que vamos a presentar o que van a presentar sus compañeros es sangrado uterino normal. Es un tema que es bastante habitual en la consulta ginecológica y que implica una serie de posibilidades, las cuales las vamos a ir comentando en el transcurso del tema, ¿no? Bueno, sin más que decir, podemos empezar. Ya, está bien, doctor. Y se puede ver las diapositivas más, ¿no? Se las ve. Ya, perfecto. Ya, bueno, agradeciendo a todos, bueno, sobre el tema y con todas las inconveniencias que se ha presentado durante el día, vamos a dar, bueno, por inicio a lo cual es el seminario. En este caso le vamos a hablar sobre lo cual es el sangrado uterino anormal. Bueno, nosotros somos el grupo de ginecología, como todos, la diapositiva lo dice, los miembros que lo componen y demás. Siguiente. Bueno, cómo está distribuido y cómo vamos a ir abarcando todos los temas y demás, y los objetivos que bueno, vamos a ir abarcando. Objetivos, definiciones, clasificación y conclusiones. Todo con el fin de poder llegar, digamos, a lo cual es la temática de este tema, el cual va a ser aprender y cómo vamos a descartar algunas patologías que pueden estar asociadas y permitirnos más bien dar con las causas del sangrado, la cual sí es una de las patologías muy frecuentes que se van a ir viendo en la ginecología o, bueno, en consulta, que vamos a llegar a tener. Siguiente, ¿quién está? Bueno, los objetivos que vamos a abarcar según el curso es, uno, primero tenemos que, bueno, adentrarnos a cuál es lo normal. En este caso tenemos que recordar qué es el ciclo menstrual, la semiología que bueno, que vamos a utilizar para el reconocimiento de los sangrados con base para permitirnos comprender lo cual es el tema. Describir e intentar, bueno, introducirnos a la nueva nomenclatura empleada hasta hoy en día por por el personal médico y reconocida por lo cual son por todos los profesionales, en este caso de las hemorragias, y las mismas que han sido propuestas por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Permitir la identificación tanto de las causas estructurales como no estructurales, las cuales van a causarnos estas anomalías, y permitirnos aprender y cómo realizar un buen diagnóstico clínico, tanto de las anormalidades que se van a ir presentando, para permitirnos así pedir los estudios pertinentes para llegar a un diagnóstico. Y la idea de todo esto es el diagnóstico precoz para reconocer estas causas. Y intentar, digamos, conocer y dar bueno, dar las distintas formas de tratamientos que se están empleando hasta el momento bueno, para todas las anormalidades de sangrados uterino. Siguiente. Entonces, ¿qué podemos definir? Bueno, podemos decir que el sangrado uterino anormal casi son un conjunto de síntomas. Podemos decir que no va a ser un trastorno como tal, pero sí es un conjunto de síntomas que van a ir caracterizando a diferentes patologías que van a causarnos esta. Podemos decir que es una de las causas más frecuentes de consulta ginecológica, siendo la segunda que va a llegar a las consultas. Primero va a ser la vaginitis como tal. Podemos decir que hay una estimación en presentaciones en mujeres que van a llegar a consulta en un porcentaje de mujeres reproductivas entre un 3 al 30% que se presenta. Se estima una prevalencia en mujeres premenopáusicas de casi un promedio entre los 25%, las mismas que están presentadas en mujeres de 35 años, y se va a ir prolongado hasta la parte de la menopausia. Podemos decir que rara vez va a llegar a afectar, bueno, o va a poner en peligro la vida de las personas, bueno, en este caso de las pacientes, ya, pero sí va a desempeñar más bien un rol en el estilo de vida, de cómo va a llegar a afectar todos estos síntomas a su calidad, digamos, de poder llevarlo la vida cotidiana normal. Antiguamente, viendo la parte de la parte clínica antigua, se le llamaba también trastorno del flujo rojo, por las características que presentaban.
Es una de las causas de anemia ferropénica que llegan a presentar las mujeres a esta edad. Y en teoría podemos decir que el sangrado va a ser una desviación del patrón normal del ciclo menstrual de las mujeres, las cuales son las no embarazadas, las que están en edad fértil y las que llegan a durar casi entre unos 6 meses, englobando alteraciones en lo cuales llevan a ser la frecuencia del ciclo, la regularidad, el volumen de la misma y la duración normal. Entonces, para adentrarnos, tenemos que mencionar de cómo es el ciclo menstrual normal, el cual va a tener una duración de aproximadamente de pérdidas de sangre de 3 a 8 días, que llega a presentarse. Un ciclo regular entre de 2 a 20 días, mayormente de variaciones. La cantidad de pérdidas de sangre va a llegar a evidenciarse entre 5 a 80 ml del ciclo normal. La frecuencia normal en intervalos van a ser entre 24 a 38 días. Estas mismas van a ir acompañadas de algunos síntomas premenstruales ya típicos, característicos, ya conocidos, como son los cambios de humor, la mastoidinia, la distensión abdominal, la dismenorrea, los cambios en el moco cervical, como también de la temperatura corporal femenina. Y todas estas variaciones normales, todo lo cual está de lo normal, podemos decir, para llegar a considerar un sangrado uterino anormal, todo esto, lo que acabo de citar, tiene que estar en una desregularización para ser considerado lo SUA o sangrado uterino anormal. Siguiente, por favor. Entonces, ante esto, la comunidad médica científica se reúne y empieza a entablar, digamos, una escala estandarizada, el cual va a permitir tener patrones diagnósticos que se han ido presentando en casi todas las pacientes normales, las cuales van desde la frecuencia, la duración, la regularidad del ciclo, la cantidad del flujo que se va a llegar a perder, la cual, como la tabla lo podemos ver en este momento, llega a tener, digamos, diferentes parámetros medibles que nos permita dar un diagnóstico más precoz de las causas que van a ir a presentar. Siguiente, por favor. Bueno, además de esto, podemos mencionar que la FIGO ha intentado, digamos, tener o intentar implementar una nomenclatura de los signos presentados, la cual que sea universalizado y conocido. Como podemos ver, digamos, ahorita en la diapositiva, y lo vamos a llegar a escuchar hasta este momento en algunas consultas, porque es algo típico que se ha ido quedando, como ser términos como la menorragia, que es la pérdida de sangre menstrual entre los 80 ml, la metrorragia, que son sangrados entre periodos, la polimenorrea, que son hemorragias que ocurren a menudo entre 21 días, la oligomenorrea, que son sangrados frecuentes, abundantes, prolongados, el cual va a llevar un patrón cíclico. Lo mismo que pasa con la menometrorragia y también con el sangrado disfuncional, que son más bien, es un sangrado uterino que no consigue el patrón normal y el cual va a ir de más abundante en las pérdidas a menos abundantes. Todo como esto, podemos decir que siguiente, si lo pueden poner, ya. Todo esto hasta este momento que era conocido, podemos decir que está ahora errado y que ya no deberíamos implementar, por lo cual ha puesto una nueva estandarización en el manejo de las nomenclaturas, la FIGO. Siguiente, por favor. Que son la actual, como vemos la diapositiva, la cual lo reconoce, digamos, el sangrado tanto por unas causas tanto agudas, las cuales van a ir hasta una parte crónica, y también la parte cuando van a ver pérdidas abundantes. La parte aguda podemos decir que son episodios de pérdidas sanguíneas por la vagina, que van a ir de abundantes
y que necesitan una atención inmediata de resolución. Otro es el sangrado que tendríamos que diferenciar sobre el sangrado menstrual abundante, el cual son pérdidas excesivas que sí van a interferir con la calidad de vida de la mujer, pero que ocurren y van a ir acompañadas de algunos otros signos y síntomas muy típicos y característicos. Y el sangrado uterino anormal, crónico, el cual sí va a haber con ese cambio entre la frecuencia, la duración, el tiempo que se va a dar y el volumen que se va a ir en las pérdidas, las cuales van a ir oscilando en un lapso de tiempo entre los últimos 6 meses del periodo premenstrual y posterior. Siguiente, por favor. Entonces, aparte de la estandarización y la nomenclatura empleada, la FIGO, para comprender mejor el tema, estableció un parámetro el cual nos permite medir y clasificarlo estas patologías entre estructurales y no estructurales. De aquí salió como una manera de facilitar también el conocimiento las terminologías del PALM, que es palma en inglés, que describe, digamos, cada letra empleada en esta palabra, las diferentes causas que van a tener, en este caso, las causas estructurales, que van a tener un diagnóstico clínico y un manejo que puede ser quirúrgico, como pueden ser los pólipos, la adenomiosis, la leiomiomas y los grados de malignidad en la hiperplasia. Además que se agregó dos más, que son el submucoso y otras causas. Y las no estructurales, las cuales puede ser que no tienen una causa establecida, como pueden estar asociadas a otras causas, como son el famoso COIN, como para permitirnos recordar, es COIN, que viene de moneda en inglés, que van a describirnos lo cuales son causas como las coagulopatías, la disfunción ovárica, problemas endometriales, iatrogénicas que no son causas conocidas y otras causas que no están clasificadas hasta este momento. Bien, como acaba de mencionar mi compañero, se van a dividir en estructurales y no estructurales al sangrado uterino normal. Vamos a comenzar con pólipos, que esta es la principal o la primera que vamos a encontrar en los anomalias estructurales. El pólipo, esta va a ser una protrusión nodular benigna de la superficie endometrial, que va a estar constituida tanto por glándulas, estroma y vasos sanguíneos. Se desconoce la causa y se considera que su aparición es de origen multifactorial, pero como posibles causas que se han descrito en pólipos, se puede mencionar que van a ser proliferación monoclonal benigna, anomalías de los cromosomas 6 y 12, aumento de metaloproteinasas y citocinas, la sobreexpresión de las proteínas P63, mutaciones genéticas y desequilibrio entre estrógenos y progestágenos. Entre los factores de riesgos que podemos encontrar en pólipos vamos a tener la edad, obesidad, hipertensión y el tamoxifeno. Bien, según la clasificación FIGO, el pólipo va a tener una prevalencia del 10 al 15%, esto en pacientes que van a ser asintomáticas, pero puede llegar a un 20 y 30% en pacientes que van a presentar sangrado uterino normal. Según esta investigación, encontraron que en mujeres mayores de 40 o iguales a 40 años van a presentar un reporte de células endometriales, en el cual el 12% de estas mujeres tienen pólipos endometriales y el 72% de estas llegan a ser asintomáticas y un 2% con otros hallazgos, como por ejemplo la hiperplasia endometrial. Bueno, tenemos que saber que la mayor parte de los pólipos van a ser benignos, aunque pueden volverse hiperplásticos y desarrollar un potencial maligno. Esto ya sería en un 0 a 12.9%. Si bien en una revisión sistemática que es más actualizada, mencionan que es mayor en mujeres posmenopáusicas.
tanto con síntomas y con la incidencia de carcinoma que va a variar entre un 0 y un 4,8%. Bien, para el pólipo, el método ideal para el diagnóstico va a ser la ecografía, ya que va a reportar una sensibilidad del 91% y una especificidad del 90%. Pero en caso de que se presente una duda, se va a utilizar la histeroscopía, que se considera un patrón de referencia para el diagnóstico. No, creo que sí. Se va a usar, en caso de que haya una duda, se va a usar la histerosonografía, que va a presentar 95% de sensibilidad. Y se va a utilizar recién histeroscopía en casos de que se considere o sea, se va a utilizar para usarlo como un patrón de referencia para el diagnóstico, pero que se va a ir acompañando tanto con la ecografía y con la histerosonografía. Y también tenemos que saber que es importante excluir el endometrio de aspecto polipoide, porque mencionan que se va a considerar como una variable normal. Y la biopsia a ciegas no se debe usar porque o sea, no se debe usar en la actualidad porque permite establecer no nos va a permitir un diagnóstico adecuado y tampoco un tratamiento apropiado. Ya pasando a la adenomiosis, este va a tener un papel importante causante del sangrado uterino normal, aunque sigue en controversia porque tradicionalmente su diagnóstico se va a basar en la histología. La adenomiosis tiene una prevalencia de 5-70% desde el punto de vista histológico. Se caracteriza por la coexistencia de glándulas endometriales en el miometrio, endometriosis y leomiomatosis. Lo que esto nos va a dificultar atribuir un síntoma específico de la adenomiosis, por lo cual la causa va a ser desconocida, aunque algunos en esta investigación mencionan que la causa, como mencioné, es desconocida, pero va a haber dos teorías principales que van a ser el mecanismo de lesión y reparación tisular que va a ocasionar una invaginación en el endometrio y las remanentes mullerianas que van a estar con procesos de metaplasia. El primer mecanismo que mencioné, este va a causar alteraciones moleculares en la función de las glándulas endometriales o de la zona de unión endometrial y va a alterar lo que va a ser la estrogénica. Entre los factores de riesgo que mencionan están la multiparidad, tratamientos con tamoxifeno, la edad y la mayor exposición a estrógenos. El diagnóstico debe considerarse cuando hay un sangrado uterino normal con dolor pélvico que va a estar asociado a este sangrado. En esta diapositiva podemos ver la evaluación morfológica ecográfica del útero, que menciona que el diagnóstico de esta adenomiosis ha mejorado en los últimos años con ecografía, en el cual aquí podemos ver en la primera el espesor miometrial asimétrico, podemos ver los quistos, los quistes miometriales, podemos ver islas hiperocoicas, sombras de abanico, en abanico, líneas subendometriales, lesiones vascularizadas, una zona funcional irregular y la interrupción en zona de unión. Estos son importantes porque estas son las gráficas que vamos a ver a la hora de la ecografía del útero en adenomiosis. Ya pasando a los leomiomas, estos tenemos que saber que van a ser tumores benignos monoclonales que se originan a partir de las células del músculo liso del miometrio uterino. Se consideran los tumores más comunes durante la edad fértil con una prevalencia del 20 a 40% en edad reproductiva, pero puede llegar hasta un 70% en mujeres blancas, por así decirlo, y un 80% en raza negra. Estas se van a manifestar de diferentes tamaños y son de localización submucosa, intramural, como vemos aquí, y subserosa. También tenemos que saber que estas en más del 50% de los casos van a ser asintomáticos, pero cuando hay síntomas se van a asociar con un sangrado uterino normal, dolor pélvico e infertilidad.
y también pueden llegar a presentar un parto pretérmino, lo que va a afectar a la calidad de vida de estas mujeres. Entre sus factores de riesgo van a ser la menarquia temprana, la nuliparidad, edad tardía del primer hijo, obesidad, síndrome de ovarios poliquísticos, diabetes, hipertensión, y hay otros factores involucrados. En este caso van a ser de factores genéticos, epigenéticos, componentes de la matriz celular, citocinas y factores de crecimiento que van a actuar como receptores estrogénicos y que también ayudan a la progesterona. Según la clasificación de la FIGO, propone una nueva clasificación para estos tumores, que son importantes a la hora del tratamiento médico quirúrgico, en el cual, como podemos ver en la imagen, tenemos que saber que se van a manifestar de diferentes tamaños y de localización. Y como mencioné, el 50% de estos casos van a ser asintomáticos. Tenemos la primera, que es la mucosa, que el 0 que vemos acá es la intracavitaria. El 1 que vemos acá es cuando se presenta menos del 50% intramural. La 2 es cuando hay más del 50% intramural. Otros tenemos al 3, que es contactos endometrio, que va a estar 100% intramural. Tenemos al 4, que es intramural. Al 5, que lo vemos acá. Esta es subserosa, con menos del 50% intramural. Al 6, que es menos del 50% intramural, subserosa. Tenemos este, que es subserosa pedunculada. Y otros. Bueno, continuando entonces con las patologías estructurales, tenemos a la M, que correspondería a la malignidad y a la hiperplasia. En este caso es poco común, pero es la más importante. Tenemos que tener la sospecha siempre en aquellas pacientes que estén en la edad reproductiva. Y dentro de esto también tenemos que aquellas pacientes posmenopáusicas van a representar al 10% de aquellas que tengan el sangrado uterino normal. Y los factores de riesgo para el carcinoma endometrial más importantes que tenemos que tener en cuenta es la edad mayor de 45 años, obesidad, menarca temprana, menopausia tardía, diabetes, nuliparidad, síndrome de ovario poliquístico, la terapia con tamoxifeno, el antecedente familiar de cáncer, de síndrome de Lynch o también del síndrome de Cowden. Acá también es importante tener en cuenta otros factores como son el cáncer cervicuterino, sarcoma uterino, radiomiosarcoma, los tumores malignos de ovario, vulva y vagina. Acá, siguiente, por favor. Bueno, entonces para el diagnóstico es importante tener una clasificación histológica. Vamos a ver que se va a tener los que tienen no atipia y los que tienen atipia. Sin atipia, entonces vamos a ver que se trata de un endometrio que tiene alteraciones en la estructura de la glándula y que puede mostrar quistes que tienen un aspecto de queso suizo. Y aquellas que tienen atipia son células que tienen un aumento en redondamiento y pleomorfismo, además de aneuploidía. Tienen grandes núcleos de tamaño y forma que son variables y que estos han ido perdiendo la polaridad del mismo y va a aumentar lo que es la tasa nucleocitoplasmática. Entonces, esto permite la diferenciación. Entonces, se tiene que tener en cuenta para considerar este aspecto de la malignidad y la hiperplasia, realizar una histeroscopía diagnóstica que nos va a permitir obtener una muestra endometrial fácilmente que va a poder ser visible y hacer estas clasificaciones, ¿no? Y el tratamiento que es recomendado es la histerectomía, pero acá ya debemos ver también, personalizar por paciente, si es que ver la paridad, la edad y demás factores que ya hemos mencionado, aquellos factores de riesgo, para también tratar de hacer algún otro tratamiento que pueda coadyuvar a la paciente. Siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a pasar a la otra parte, que son los no estructurales, que son acá el COIN. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con las coagulopatías. Entonces, estas van a agrupar aquellas enfermedades que tienen un trastorno de la hemostasia. Entonces, es por ello que causan este sangrado uterino normal.
Debemos sospechar de coagulopatías en pacientes que tengan los siguientes factores: un sangrado uterino normal desde la menarquia o uno de los siguientes: hemorragia posparto, hemorragia postcirugía o un sangrado que esté asociado con una extracción dentaria. O también 2 o más de los siguientes síntomas que vamos a mencionar: equimosis 1 a 2 veces al mes, epistaxis 1 o 2 veces por mes, sangrado de encías frecuente y también considerar la historia familiar. Entonces, estos factores asociados a los trastornos de coagulación deben ser aquellos que nos llamen la atención para seguir investigando. Entonces, existen distintos padecimientos también que causan estos trastornos de la coagulación, pero el origen más frecuente que vamos a poder hallar es la enfermedad de von Willebrand. Entonces, esta tiene una incidencia de 1% en la población en general y se va a encontrar en el 13% de pacientes que tengan menstruaciones abundantes. Cuando tenemos una alta sospecha, tenemos los factores asociados a tal y hemos visto que probablemente la paciente tenga una coagulopatía, entonces lo que tenemos que hacer es solicitar un cuadro hemático, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, el factor 8 y el factor de von Willebrand para estar seguros de la patología, ¿no? Y otras afectaciones que también pueden estar dentro de las coagulopatías son la alteración de la agregación plaquetaria, hemofilia, enfermedad hepática crónica, también la deficiencia de vitamina K, muy importante tener en cuenta, así como la púrpura trombocitopénica idiopática. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las coagulopatías, las pacientes que reciben anticoagulantes antes estaban en esta categoría, pero ahora ya se encuentran en la de iatrogenia, que lo vamos a ver más adelante. Ahora tenemos la O, que corresponde a la disfunción ovulatoria. Acá tenemos esta tablita que vemos a la derecha, la cual nos muestra las causas de anovulación. Entonces debemos nosotros saber diferenciar entre cuáles son las causas fisiológicas y las patológicas. Dentro de las fisiológicas tenemos a la adolescencia, a la perimenopausia, la lactancia y el embarazo. Y dentro de las patológicas, como podemos ver, el que está al top de la lista es el síndrome de ovario poliquístico, seguido de la hiperplasia suprarrenal congénita, tumores productores de andrógenos, disfunción hipotalámica, puede ser por una anorexia nerviosa, por bulimia, obesidad, estrés, pérdida de peso o ejercicios extenuantes o extremos. También considerar hiperprolactinemia, enfermedades tiroideas, enfermedad hipofisiaria primaria o secundaria. También puede ser la disfunción a radioterapia o quimioterapia. Y algunos medicamentos que van a alterar el metabolismo de la dopamina, como ser los antidepresivos. Entonces, nosotros debemos considerar que aparece con más frecuencia en aquellas mujeres mayores de 45 años, en un 50% de los casos, y en adolescentes en un 20% de los casos. Esto se manifiesta como una combinación de aquellos tiempos del sangrado y una cantidad variable del flujo. Entonces, va a estar totalmente alterado, una menstruación o ciclos totalmente irregulares, ¿no? Y también se van a relacionar con la ausencia de una producción cíclica de la progesterona a partir del cuerpo lúteo. Siguiente, por favor. Entonces, lo importante acá es saber que el síndrome de ovario poliquístico va a representar el 70% del problema anovulatorio. Entonces, por ello, nosotros debemos saber muy bien cuál es la clínica de este, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta que el 70% de nuestras pacientes que tengan disfunción ovulatoria va a ser por un síndrome de ovario poliquístico, debemos saber reconocer a plena vista las manifestaciones clínicas, que son el acné, la anovulación, el hirsutismo o alopecia y también el aumento del sueño. Como podemos ver en la imagen, ahí podemos representar lo que es el acné, el hirsutismo, la obesidad, muy importante. Dentro de las causas endocrinas tenemos la hiperandrogenia, el aumento del LH, y dentro de las causas metabólicas tenemos la insulinoresistencia, la obesidad, como ya estábamos mencionando, dislipidemia y diabetes mellitus tipo 2. En la imagen ecográfica nosotros podemos ver cuál es la representación clásica de un ovario poliquístico, pero con la clínica debería bastar y ayudarnos bastante para encontrar esta causa de la disfunción ovulatoria. Siguiente. Bueno, continuando con el COI, vamos ahora a mencionar lo que es de la causa endometrial. Es importante también recalcar que no hay que confundirse con lo que es la endometriosis. En sí, la causa endometrial acá es por una mala calidad del endometrio.
Esto debido a una deficiencia, lo que es en la producción local de vasoconstrictores, lo que es la endotelina y también lo que es la prostaglandina F2-alfa. Y también por un aumento excesivo en lo que es en la producción de lo que es del plasminógeno. Y también indican que por sustancias que promueven lo que es la vasodilatación, como lo que es la prostaglandina E2 y la prostaciclinas, estas van a ir, como al decir, como un ataque con lo que son las endotelinas. Entonces va a haber una disfunción total en base a lo que es las endotelinas y las prostaglandinas. También existe evidencia que la causa endometrial está más que todo por una vinculación subclínica con lo que es la infección por clamidia trachomatis. Siguiente, por favor. La I nos indica por una causa iatrogénica. Esto va a ser debido a dispositivos intrauterinos como es el DIU, anticonceptivos orales, progestágenos, moduladores de receptores progestacionales, también los agonistas de la hormona liberadora de la gonadotropina, anticonvulsionantes, como lo que es el ácido valproico, y también lo que son antibióticos como la rifampicina y antidepresivos tricíclicos y las fenotiacinas. Siguiente. Ahora, por último, vamos a mencionar la no clasificada. Esta se define que es un grupo de poco frecuente y aún no está definidamente establecida y no está también bien definida. Esta se indica por malformaciones arteriovenosas, defectos también en lo que es en la cicatriz uterina, esto debido a las cesáreas. En cuanto más frecuente, digamos, la paciente tenga lo que son cesáreas, va a tener lo que es denominado el Itzmosele. ¿El Itzmosele qué es? Esto es un defecto de la cicatriz uterina por la cesárea, que esta se va a clasificar por grados. El primer grado indica que va a tener un menor de 15 milímetros, el 2 va a estar entre 16 y 24 milímetros y el 3 va a ser mayor a 25 milímetros. Entonces, la causa frecuente de esta Itzmosele son las madres o las personas, ¿no? En este caso embarazadas que hayan tenido lo que es frecuentemente cesáreas. Siguiente, por favor. También es muy importante recalcar que estas no clasificadas son pobremente definidos y son muy infrecuentes y también son mal examinados. Ya mencionamos los ejemplos y también puede haber uno lo que es la hipertrofia del miometrio. Muy importante también dar a conocer que las no estructurales, las que mencionamos de las hemorragias uterinas no anormales, no estructurales, esas van a ser por un manejo ya medicamentoso. Las estructurales, estas van a estar ya por un manejo ya quirúrgico, ¿no? Esto para tener un poco de aclaración cómo va a ser el manejo de las estructurales y las no estructurales. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, este es un algoritmo propuesto por la FIGO del 2018, que es un algoritmo de investigación donde nos va a plantear cómo debemos hacer la evaluación inicial frente a un sangrado uterino anormal crónico durante los años reproductivos. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es si la paciente tiene un sangrado que dure más de 3 meses, es de volumen excesivo, frecuente o impredecible. Si es así, estamos frente a un cuadro de sangrado uterino anormal crónico, pero si no, se excluye este diagnóstico, ¿no? Y bueno, proseguimos a hacer la evaluación inicial, donde va a constar de 3 pilares fundamentales, como es la historia estructurada o el anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios. En la historia estructurada debemos tener en cuenta e ir a investigar sobre qué es la función ovulatoria y tener en cuenta los deseos de fertilidad de la paciente para que esto posteriormente nos guíe a un tratamiento. También tenemos que investigar sobre los trastornos médicos relacionados como medicamentos o el estilo de vida, ¿no ve? Y hacer una detección de coagulopatías hereditarias. Proseguimos con el examen físico, en donde debemos determinar la fuente del sangrado. Puede ser de etiología gastrointestinal o urinaria.
Debemos revisar las mucosas para ver los sangrados, ¿no? Si está asociado a una coagulopatía. También debemos ver el estado de la hemodinamia, buscar signos de anemia, ¿no? Y luego nos apoyamos con exámenes complementarios, como el hemograma completo para ver la hemoglobina, el hematocrito y descartar una anemia o confirmarla. También hacemos una evaluación de la endocrinopatía. Podemos solicitar aquí un perfil tiroideo, la prolactina, andrógenos y las progesteronas. También podemos hacer las pruebas de coagulopatías hereditarias si están indicadas. Siguiente. Bueno, luego tenemos a la evaluación uterina que nos muestra dos diferentes cuadros donde la paciente puede tener mayor riesgo de hiperplasia o neoplasia o de sufrir una anomalía estructural. En el primer cuadro, donde la paciente tiene un riesgo de sufrir hiperplasia o neoplasia, lo que podemos hacer es una biopsia endometrial que puede ser en consultorio. Ahora, si el espécimen es adecuado, vamos a ir a descartar si se trata de una hiperplasia típica o un carcinoma. En caso de que confirmemos estas patologías, hacemos el manejo adecuado de etiología maligna. Pero si no confirmamos esta hiperplasia o un carcinoma, hacemos un diagnóstico preventivo de etiología endometrial o una disfunción ovulatoria, ¿no? En caso de que el espécimen no sea adecuado, podemos recurrir a la esteroscopía o biopsia o una esterosonografía. Ahora, en el otro lado, si la paciente tiene riesgo de sufrir una anomalía estructural, hacemos una ecografía transvaginal, ¿no? Y si en esta nos muestra que la cavidad no es normal, proseguimos a la histeroscopía biopsia o histerosonografía. Y de esta, si identificamos una lesión diana, hacemos el manejo de la etiología leiomiomas submucosos, pólipos o adenomiosis. Si no se puede evaluar, recurrimos a una resonancia magnética. Ahora, en caso de que no encontremos una lesión diana y la cavidad normal con la ecografía sea normal, hacemos el diagnóstico presuntivo de que se trate de una etiología endometrial o disfunción ovulatoria. Siguiente. Bueno, recordando lo que es el sangrado uterino anormal agudo, recordemos que era un sangrado abundante que requiere una intervención inmediata para evitar las pérdidas de sangre, ¿no? Entonces, estrógeno intravenoso, 20 miligramos cada 4 o 6 horas en las primeras 24 horas. Y con la primera dosis ya el sangrado debería reducir a las 3 a 5 horas. Luego de esto, seguimos con los estrógenos y progesterona por vía oral durante 2 a 15 días, ¿no? Otra medida es usar los antifibrinolíticos como el ácido tetranexámico por vía oral de 1 a 1.5 gramos 3 a 4 veces por día. Y el tratamiento quirúrgico que puede hacerse realizando un taponamiento intrauterino utilizando sonda Foley de 30 ml o haciendo una histerectomía, ¿no? Pero teniendo en cuenta los deseos de fertilidad de la paciente. Siguiente. Bueno, en conclusiones en todo el tema, vemos que la nomenclatura del FIGO de 2018 va a simplificar y unificar la terminología. Esta clasificación de PAL-COIN va a facilitar la investigación epidemiológica, etiología y el tratamiento de los pacientes con sangrado uterino normal. El esquema de diagnóstico que les mostré proporciona una gran orientación para los médicos, pero siempre se debe tener en cuenta que puede haber más de una causa para el SUA en cada paciente, ¿no ven? Y es importante seleccionar la terapia médica, evaluando completamente el historial médico, la edad, el deseo de fertilidad y los factores de riesgo de la paciente. Siguiente. Bueno, estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, chicos? Con respecto, ya concluimos, con lo cual sería darle palabras al doctor, si se tiene para dirigir a la... Hola. Bueno, ¿Se escucha, doctor? felicitarles. Han hecho una revisión bastante completa de este tema que en realidad es largo, ¿no? Es una pena que no hayamos podido, por situaciones como esta del paro y otras, añadir a la presentación videos de la resolución de varias de estas patologías, que los hacemos por cirugía mínimamente invasiva, ¿no?
histeroscopía y laparoscopía. Pero bueno, seguramente cuando vean los temas concretos en la teórica, porque los van a ir viendo separados, les van a mostrar de todas formas pues, los grupos que han rotado conmigo, pues han visto muchas histeroscopías, y de las histeroscopías una de las situaciones más frecuentes por las que hacemos son los pólipos, ¿no? Bueno, a manera de resumen, las causas estructurales en general tienen un tratamiento médico, excepción de repente de la adenomiosis, que en primera instancia el tratamiento siempre va a ser médico, y después, en general, las estructuras, el tratamiento es quirúrgico, perdón, creo que les dije bien. Y del otro grupo, el tratamiento en general es médico. Valdría la pena mencionar un poco dentro de las causas no clasificadas a la patología que he mencionado ahora, que es el embarazo, cicatriz de cesárea o los ismoceles, que es un diagnóstico que en estos últimos años lo vemos con cierta frecuencia, sobre todo por el gran número de cesáreas que se han incrementado en estos tiempos, ¿no? Y en realidad ya va a ser una parte de las causas estructurales, ya no va a estar dentro de las no clasificadas, porque en realidad es una situación estructural dependiendo de una alteración en el útero por una cicatrización anómala en las cesáreas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta antes de concluir con el tema. El sangrado uterino anormal en realidad es una consulta muy frecuente en ginecología, como les decía al principio. Como ven, son muchas situaciones que pueden causar esta situación. Por tanto, la etiología es múltiple. Lo importante es clasificarla, hacer un diagnóstico correcto para darle a la paciente una oportunidad de un tratamiento efectivo y etiológico en lo posible, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, felicitarles nuevamente por la presentación. Ha estado muy completa. Y bueno, nos vemos cuando nos toque dar la clase teórica en algún momento, que creo que ya va a ser directamente el próximo bloque. Muchas gracias, y con los de la práctica nos vemos mañana, ¿no? Está bien, doctor.